Hola chicos, ¿cómo están? Como siempre, es un placer saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren bien, espero que, este, que esté su familia y ustedes con bienestar, que se estén cuidando y que pronto nos podamos ver, ¿verdad? A lo largo de la semana pasada estuvimos platicando un poquito acerca de lo que era la sociología de la educación, platicamos del método de estudio que utilizaba la sociología, ya hemos platicado acerca de la socialización. Hoy vamos a hablar acerca de la educación como proceso social. Ustedes dirán, profe, pero la educación es un proceso social. Claro, claro, la educación es parte fundamental de la socialización, de hecho lo vimos como un agente de socialización, igual que la religión, que la familia o que los amigos, ¿verdad? Generalmente la definición que tenemos de educación es ese proceso que nos ayuda a fortalecer o a crear capacidades, habilidades, actitudes en los aspectos intelectuales, morales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, también la educación es un proceso de reproducción y he ahí su importancia que tiene dentro de la socialización. Generalmente, la educación es una institución que sirve a las generaciones adultas para transmitir a las generaciones jóvenes o para reproducir en las generaciones jóvenes un conjunto de actitudes, un conjunto de conocimientos, un conjunto de cultura que les son necesarias a las generaciones jóvenes para que estos puedan ser insertados en la sociedad. Les voy a poner un ejemplo de esto para que lo puedan entender de manera adecuada. En una generación, por ejemplo, nosotros, ¿no? O ustedes, que son una generación relativamente joven, dentro de la escuela se les enseñó tradiciones como el Día de Muertos, se les enseña ahora, por ejemplo, una de sus materias que llevan en pedagogía es legislación educativa, se les va enseñando, ¿verdad? Cierto tipo de cosas que los van a ayudar de alguna manera a ser insertados en la sociedad. Por ejemplo, que ustedes les enseñen llegar temprano a la escuela, les están enseñando la puntualidad, que les enseñen el Día de Muertos, les están enseñando la cultura correspondiente que hay en la nación, que les enseñen, por ejemplo, el conjunto de leyes que regula la educación en una época determinada, pues les están enseñando las leyes que tienen que respetar, ¿verdad? Ustedes como docentes o como alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, la educación es un agente importantísimo dentro del proceso de socialización porque ayuda a que las generaciones adultas transmitan a las generaciones jóvenes ese conjunto de elementos actitudinales y culturales que se siguen en una época determinada, ¿verdad? A esto se le denomina reproducción, al hecho de que las generaciones actuales le vayan a enseñar a las generaciones venideras y así sucesivamente. A esa transmisión se le denomina reproducción. ¿Por qué? Porque de alguna manera las actitudes, las costumbres se están reproduciendo se está reproduciendo en cuanto al comportamiento de las generaciones jóvenes por la herencia cultural o por el proceso de socialización y reproducción, ¿verdad? Bien, de esta manera podemos desprender que la educación tiene dos papeles fundamentales dentro de la sociedad. El primero es, obviamente, la capacidad o el papel que juega en formar, fortalecer, promover capacidades intelectuales, morales, actitudinales, destrezas, habilidades en el alumno, con la finalidad de que estas destrezas y estas habilidades le otorgan al alumno beneficio en la sociedad que lo ayudan a tener un mejor futuro y a ser un miembro activo en el desarrollo de la nación. ¿Por qué? Porque si una persona tiene mayores estudios, pues tiene mayores posibilidades de ganar bien, de tener una buena calidad de vida, de ser una persona que se comporte dentro de la sociedad con propiedad, respetando las normas de la nación, etc. Y la segunda utilidad que tiene la educación dentro de la sociedad es precisamente fomentar la cohesión social, la reproducción o el cambio social.
Vamos a ir una por una. ¿Qué es la cohesión social, chicos? La cohesión social dentro de la sociología es un término que se utiliza para hacer referencia al consenso o a la unificación consensada. ¿Qué quiero decir con esto? La cohesión social es ese medio por el cual uno se adhiere o pertenece a un acuerdo de una sociedad. Un ejemplo de cohesión social es el hecho de que como mexicanos respetemos un sistema jurídico que rige el país. De alguna manera se toma en cuenta la opinión de la mayoría para respetar el orden jurídico de la nación. Otro ejemplo de cohesión social es cuando son las votaciones. Supongamos que vamos a elegir un presidente de la República. Cuando son las votaciones para elegir al presidente de la República, lo que se hace es un consenso. El consenso, es decir, toma en cuenta las opiniones de todos los habitantes electores de la nación y se adhiere a lo que la mayoría dice. Eso es cohesión social, ¿no? La cohesión social es el hecho de tomar acuerdos en conjunto dentro de una sociedad. Entonces, la educación ayuda a que la sociedad pueda tomar estos acuerdos a través de la educación de las personas, ¿verdad? A través de enseñarles cuál es el proceso que se sigue para tomar decisiones en el país, que se deben respetar normas, etcétera, etcétera. Y también la utilidad es para la reproducción, ¿verdad? El hecho de que de generación en generación se vayan pasando las actitudes, la cultura, los roles, los comportamientos aceptados dentro de determinada sociedad. Ejemplo, la sociedad mexicana, ¿no? Y en su caso el cambio social, ¿verdad? El que tú tengas libertad de pensamiento, el que tú sepas cómo se toman decisiones en el país, en que tú sepas qué es la reproducción y cómo se maneja, también te va a ayudar para provocar cambios sociales cuando las realidades ya no pertenezcan a las necesidades, ya no respondan a las necesidades que tiene la sociedad, ¿verdad? Entonces en ese momento se va a producir un cambio social, ¿verdad? Quiero comentarles que la educación, al jugar un papel fundamental en el proceso social o al ser también un proceso social, pues tiene que estar adecuada a la realidad que vive determinado país, determinada nación, determinada sociedad. Es decir, la educación se tiene que ir moviendo conforme se mueve la sociedad. En este caso, como sociedad hemos cambiado, como sociedad somos dinámicos, cambiamos día con día. Entonces, el proceso de socialización de educación tiene que responder a las exigencias actuales de la sociedad. Si se acuerdan, antes la educación se daba con gises, en una pizarra, habían bibliotecas. Hoy en día la educación ha cambiado totalmente, ¿no? Hoy en día están a un clic de toda la información. Si ustedes buscan en el navegador van a encontrar un montón de información. Hoy en día la educación ya no se lleva a través de pizarrón o de plumones, muy pocas veces o solamente de manera presencial. Hoy tenemos herramientas como la computadora, como el teléfono, como las plataformas digitales. Entonces, la educación se tiene que ir moviendo como proceso social, se tiene que ir moviendo al ritmo que se mueve la propia sociedad, ¿verdad? De ahí la importancia que tiene la educación en la sociedad. Crea personas que permitan ser agentes positivos en ella, propiciar su desarrollo. Por eso es que la educación hoy se considera incluso un derecho humano, ¿verdad? Todo mundo tenemos derecho a la educación, ¿verdad? Toda vez que la educación nos ayuda a ser mejores personas, a insertarnos en el ambiente familiar, social, a alcanzar nuestras metas, y todo eso conlleva a que nos formemos integralmente y por ende ayudemos a la sociedad, ¿verdad?
Otra de las cosas importantísimas de la educación como parte del proceso social es que una persona educada, una persona entre mayor sea el nivel educativo que ésta maneja, mayores van a ser las oportunidades que va a tener, y si tiene buenas oportunidades se supone que tendría que ser un buen elemento para la sociedad, propiciar el desarrollo de la nación. Si una persona propicia el desarrollo de la nación se convierte día a día en mejor. Entonces esa es la importancia, ¿no? De la educación como proceso social. Bien, chicos, vamos a recapitular. Ya terminamos el tema, vamos a ir recapitulando el tema. Punto número 1, la educación es un proceso social, claro, siempre es un agente fundamental de la socialización. ¿Cuál es la importancia de la educación dentro de la sociedad o como proceso de socialización? Que ayuda a la reproducción, es decir, que las generaciones adultas transmitan a las generaciones futuras o a las generaciones jóvenes los preceptos de actitud, los preceptos de cultura, los preceptos de conocimientos necesarios para que las generaciones jóvenes puedan insertarse y adaptarse de manera correcta a la sociedad. La educación se mueve conforme a la realidad de la sociedad. Si la sociedad cambia, la educación también tiene que cambiar para estar acorde a la realidad de la misma. 4. La educación forma mejores personas. Entre mayor sea tu nivel educativo, mayores serán tus oportunidades y mayor también tu cooperación positiva para que la sociedad o la nación tenga un desarrollo positivo. Bueno, chicos, eso es todo el día de hoy. Espero lo hayan entendido. Cualquier cosa ya saben que pueden contactarme. Cuídense mucho.